Buenas tardes, nosotros somos alumnos del profesor Juan Carlos Olivares Galván. Somos alumnos del trimestre 16O. Esta es la práctica número 3. Mi nombre es Eduardo. Alejandro, Jorge, José Comunidad, Miguel Ángel Garza. Y bueno, les vamos a presentar el material que vamos a utilizar en la práctica. En esta práctica vamos a comprobar el valor eficaz y la potencia activa. ¿Sí? Comprobaremos el concepto de valor eficaz y analizaremos los circuitos con cargas RLC en paralelo y con alimentación sinusoidal. ¿Sí? Comprenderemos el concepto de potencia promedio y aprenderemos a medirla. ¿Sí? Para esto, el equipo que utilizaremos será nuestra fuente trifásica, nuestro banco de inductancias, nuestro banco de capacitancias y nuestro banco de resistencias. También utilizaremos un wattmetro, utilizaremos el osciloscopio, el amperímetro de corriente alterna, ¿sí? Y dos multímetros, como también utilizaremos los cables de conexión. También utilizaremos un medidor de reactancias para medir nuestro circuito RLC. Bueno, vamos a proceder a hacer el circuito de la figura 1, donde vamos a alimentar una resistencia de 120 ohms. Y pues bueno, ya hicimos las conexiones. Como pueden ver, en estos módulos no viene una resistencia de 120 como tal, pero ajustándolo podemos obtener la resistencia de 120. Bueno, ahora vamos a proceder a energizar la fuente. Vamos a meter un voltaje de 120 volts. Este voltaje va a ser en corriente directa. Como podemos ver, estamos regulando el voltaje a 120 volts y hemos colocado otro amperímetro que está colocado en serie para medir lo que es la corriente. Podemos observar que tenemos una corriente de 0.9 amperes en corriente directa y un voltaje de 120, igual corriente directa. Pues al ser corriente directa no podemos tener un ángulo de desfasamiento, ya que, como ustedes saben, la corriente directa trabaja solamente en un cuadro positivo respecto de una gráfica. Como les comentaba, la potencia pues no puede ser medida, ya que no es una corriente alterna. Como podemos observar, el multímetro nos marca 120, y al ser la resistencia igual de 120, tenemos voltaje 120, resistencia 120, y eso nos da aproximadamente 1, que sería la corriente. Bueno, compañeros, aquí estamos en lo que es armamos nuestro segundo circuito, que en este caso vamos a vamos a poner nuestra fuente de corriente alterna en 120 volts, que marca el multímetro, para verificar lo que es la potencia. En este caso, como en una resistencia el voltaje y la corriente están en fase, el ángulo entre ellos es 0, y como está multiplicado por el coseno va a dar 1. Es 1, por eso nos da por eso la potencia aparente y la activa son iguales. Hola, buenas tardes. Aquí les voy a enseñar qué es lo que hicimos con la potencia activa y qué es lo que armamos en el circuito. Tenemos la fuente trifásica conectado a la capacitancia, a la inductancia y a la reactancia. Todo esto está conectado en paralelo. Para hacer y lo conectamos con un amperímetro y un wattmetro. Conectamos la capacitancia en
2.2 y 4.4 microfarados para que nos diera 6.63. Y luego la inductancia, que fue en 0. También está en paralelo y son 0.8 henrys, 0.8 henrys y 0.8 henrys para que nos diera 2.26 para la primera parte. Como podemos ver, el amperímetro de corriente alterna esa es la de las resistencias. Ajá. Y es de 1.67 me parece, más o menos. Este es de la inductancia, que nos dio cerca de 0.3. 0.3, pero se asemeja muy apegado. Y este es de la capacitancia, que es de 0.345, que nos dio casi en el resultado. Como podemos ver, aquí tenemos nuestro osciloscopio y tenemos la corriente y el voltaje, y tenemos un ángulo de diferencia de 1.90. Haciendo el cálculo nos da una teta de 41.4. Esto nos quiere decir que la corriente se atrasa con respecto al voltaje. Y haciendo los cálculos, el factor de potencia que tenemos aquí es el coseno de 41, nos da 0.75, y esto con un signo negativo para representar que está en atraso. La potencia, ¿cuál es la de signo? La potencia aparente tenemos que es ese 118.9. ¿Por qué 118? Que tenemos del multímetro por 1.4, que es de que mide el amperaje de todo el circuito en 1.4, que nos da 167.53 vatios. La potencia aparente tenemos que es 118 en el multímetro, y en el amperímetro tenemos 1.4. Eso lo multiplicamos y nos va a dar 167.53 volts amperes. La potencia activa, que es P, se multiplica con la potencia, el factor de potencia con la potencia aparente, que nos da 125.64 watts, que aquí en el wattmetro nos va a dar 134. ¿Por qué nos da 134? Porque en el wattmetro desde un principio teníamos de 5 más, y si restamos esos 5 más son 127 watts. Aproximadamente es aceptable la medición. Y tenemos lo que es la potencia reactiva, que es Q, que es con la potencia aparente, y si le multiplicamos el seno con el ángulo de fase, que el ángulo de fase ya lo habíamos tenido, que es de 41, y nos sale que es 109.99 bar. Ahora en el caso 2 vamos a tener una capacitancia de 120, convertida nos da 1.32. Para obtenerla hacemos el paralelo de 2.2. Otra vez. Ahora en el caso 2 vamos a tomar para la carga capacitiva 2.2 y 2.2 en serie para obtener un valor cercano a 1.32. De las resistencias vamos a trabajar con 200 ohms, y de la carga inductiva vamos a trabajar con 0.8 y 0.8 en paralelo para obtener un valor aproximado a 0.38. Las corrientes que obtenemos son de
son de 0.5 amperes de la resistencia, nuestras corrientes son de 0.6 en la resistencia, de 0.001 en el capacitor y de 0.05. Nuestras resistencias son de 0.6 en el resistor, 0.7 en el capacitor y de 0.7 también en el inductor. Nuestra potencia activa es de 0.80. El voltaje con el que trabajamos fue de 120 volts y esta fue nuestra corriente total de 0.99. Aquí en el osciloscopio podemos ver cómo el voltaje se adelanta a la corriente, que es la curva chica. Su diferencia es de 2 milisegundos. Y nuestro ángulo de desfasamiento es de 43.2. Lo obtuvimos multiplicando 360 por 2 por 10 a la menos 3 por 1 sobre 60. Multiplicado. Nuestro ángulo de desfasamiento fue de 43.2 y lo obtuvimos multiplicando 360 por 2 por 10 a la menos 3 entre 1 sobre 60. Esto respecto al circuito 2. Bueno, para el caso 3, si podemos observar aquí, la resistencia nos pide un valor de 300 ohms. Ya aquí lo tenemos directo, solamente bajamos estos dos, subimos este y obtenemos los 300 ohms. Para la carga capacitiva, tenemos que mezclar, bueno, nos piden un valor de 6.63 faradios y lo obtenemos bajando, subiendo estas dos, bajando este. Para la carga inductiva necesitamos uno de 0.8 y uno de 0.6. En este caso aquí hemos colocado el 0.8 arriba y el 0.6 aquí lo hemos colocado arriba. Las corrientes son las siguientes. Para el caso de las resistencias obtenemos una corriente de 0.05 para la capacitiva. Para la carga capacitiva obtenemos un aproximado de 0.35 y para la carga inductiva obtenemos 0.5. Como podemos ver, la potencia activa es de 52 watts. A nosotros en los cálculos nos aparece 60, pero hay una pequeña variación en el circuito. Para medir el ángulo de desfasamiento, observamos el voltaje del circuito y colocamos esta línea en la gráfica en su posición más alta, en su valor pico, y la gráfica más pequeña, la sinusoidal más pequeña, es la corriente. De igual forma colocamos esta línea y esto nos obtiene una diferencia en tiempo de 1.4 milisegundos. Para sacar el ángulo de desfasamiento tenemos los 360 grados, que lo multiplicamos por el 1.4 milisegundos, que es 1.4 por 10 a la menos 3, y lo multiplicamos por 60. Esto sería dividirlo igual a 1 entre 60, solo usamos el inverso, y esto nos da un ángulo de 30.24 grados como desfasamiento. En este caso, si observamos primero la gráfica más alta, que corresponde al voltaje, es la primera en conseguir su valor máximo. Entonces, con esto deducimos que el voltaje va adelantado respecto de la corriente.